RCR, la red que comunica y une al Perú. Tenemos la grata visita del doctor Fernando Calle, no requiere mayor presentación, constitucionalista de nota, en su momento ha sido magistrado del Tribunal Constitucional y un permanente analista de la vida política del país. Como siempre, agradecerle la amabilidad de su visita. José, yo te agradezco a ti, me sumo a quienes están ya sintonizando, a todos en su casa, y te felicito porque hay una nueva decoración, has puesto hasta modelos, ¿está bien? Te felicito, has mejorado esto, tienes anfitrionas, ¿no? Micros por todos lados. No para chupotear, no para entrevistas. El único que está progresando con los congresistas, dice. Y gracias al aporte, caramba, de personalidades que llegan a ustedes. Muchas gracias. Yo en términos académicos, en términos políticos. Yo los quiero mucho, además. Bien, hablemos un poco de la coyuntura. Se acaba de presentar, se está presentando en el Parlamento el ministro de Justicia Vicente Ceballos, ¿no? En el marco de esta interpelación. Acaba de decir algo que quiero que me ayudes a interpretar. Él ha dicho que los procuradores públicos son autónomos, ¿no? Y recalca además que el Ejecutivo no puede ejercer interferencia, condicionamiento o influencia sobre la estrategia que despliegan en su trabajo. Es decir, son autónomos totales. Nosotros los peruanos parece ser que no tenemos derecho a enterarnos del acuerdo, los compromisos asumidos. Ayúdame a interpretar, por favor. Yo quisiera ayudarlo al ministro. A ver, ayúdalo. Pero no me es factible porque yo sintetizaría todo eso, que toda la autonomía, pero el que los puede cambiar es el ministro. Entonces yo no sé cómo, ¿no? O sea, un subordinado ahorita yo le puedo decir una resolución, ¿no? Que deje sin efecto el nombramiento del procurador tal y nómbrese a mi pariente tal. Se acabó, ¿no? La autonomía. La más autónoma en discurso, que fue llevada a Palacio, que fue presentada al Consejo de Ministros, que la ministra de Justicia salió a la marcha de los húsares de Junín y dijo que nacía la procuradora, ahorita no recuerdo su nombre, con todo el respaldo, con todo el apoyo, y en cuanto quiso investigar al presidente Kuczynski desapareció. La procuradora Príncipe. Príncipe, ¿no? La chica Príncipe, hermana de Hugo Príncipe, mi amigo, magistrado supremo. Bueno, ese es el índice, pues. Ahora, y que haya la tentación, lo ideal sería, alguna vez se ha hablado de Procuraduría Autónoma, pero yo creo que aquí el que tiene todo el poder en la lucha contra el crimen es el fiscal de la Nación. Entonces, en tanta reforma constitucional, Dios mío, que estoy viendo que ya parece que quieren convocar una asamblea constituyente, sería bueno que el fiscal de la Nación sea elegido por el pueblo, pues. Entonces, en otros países hay el Procurador General de la República, que lo nombra el presidente, como fue Bobby Kennedy, ¿no? Que hizo una lucha frontal contra el crimen y le costó la vida, habiendo ya casi ganado las primarias presidenciales. Y aquí no tenemos nada de eso, ¿no? Si fuese elección, yo te digo que me encantaría tener el voto popular en una fiscalía, porque es el titular contra el crimen. Ahora, que los procuradores gocen de la autonomía que el ministro le da, bueno, eso es plausible, pero yo no sé, tiene tanto trabajo el ministro de Justicia que a lo mejor no ha tenido tiempo de preguntarle algunas cosas, ¿no? Pero es como cuando te habías del fiscal de la Nación, dice, yo no me meto en los fiscales de primera, ahí sí por ley son autónomos, ¿ah? En el Ministerio Público, el decreto legislativo 052 y la Constitución, pero nada impide que el fiscal de la Nación le pregunte a los fiscales, oiga, ¿cómo va este asunto? ¿No? Interesa al país. Y nadie impide que el país por lo menos conozca los ejes centrales, ¿no? Bueno, mire, para eso, por último, si ser un Estado tan grave en el Congreso, en la comisión respectiva, en sesión secreta, ¿no? Porque hay cosas que tienen que conocerse. Ahora, yo quiero dejar constancia de dos cosas, y va a ser inmediatas, porque ya estoy cansado y he traído la Constitución porque yo puedo estar equivocado. Pero, y aquí tienes las grabaciones, ¿eh? ¿Y sabes por qué es necesario? Puede parecerle tonto, pero yo creo que la gente tiene derecho a que no solamente se les desinforme, sino que se les dé una incultura mayor de la que todos los peruanos podemos tener. Se abusa, o sea que porque es el miembro de una radio importante, o porque es el político más importante, o el presidente de la República, ¿pueden hablar de primer ministro? En la Constitución, aquí está, capítulo 5 del Consejo de Ministros, esta es la del 93. Yo le invitaría a todos los que están hablando que me saquen el cargo de primer ministro. Por favor, si ellos cometen errores, los peruanos no lo hagamos, los chicos del colegio no lo hagan, los profesionales no lo hagan. El cargo es presidente del Consejo de Ministros. Presidente del Consejo de Ministros, artículo 122 de la Constitución. ¿Hay premierato o no hay premierato? Bueno, el premierato es una expresión ahí sí
es una expresión que se le pone al cargo del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Porque canciller se decía en el Reich y se le dice en Alemania al primer ministro, por ejemplo, que fue Hitler, ¿no? Que es la ministra, la actual miembro, presidenta la primera ministra que gobierna Alemania, ¿no? Y así tenemos, ¿no? Pero lo cierto es que la Constitución es muy clara. En la doctrina el primer ministro es el jefe de gobierno, en el sistema parlamentario. Aquí lo único que hace es proponer al presidente para que nombre a los ministros. Por lo general, en la costumbre no saben ni quiénes son los ministros, se los ponen. Espero que este no sea el caso, ¿no?, del actor. Y luego representa o tiene la voz oficial del gobierno cuando el presidente no está. Pero ahí termina, no gobierna absolutamente nada, ¿no? Entonces, y yo quiero que no se abuse de ello. Y luego pasar a lo que tú has tocado. Aquí tiene que estar la grabación y yo les ruego que la saquen y la vuelvan a pasar. Cuando hubo el caso Odebrecht, lo primero que sostuve en esta misma emisora, un panel diferente, un mueble distinto, es que el gobierno debería haber procedido como debió haber procedido en el caso del avión Coca de Aerocontinente, que no lo hizo, como debió haber procedido en el caso de este muchacho del narcotráfico que lo vinculaban al partido aprista, cuyo padre sí fue un gran aprista, que lo recuerdo, y Oropesa, ¿no es cierto? Y como debió haber procedido con Odebrecht. ¿A qué me refiero? Todos los estudiantes de Derecho, los jueces, saben que en estos casos tú puedes determinar de inmediato un embargo en forma de intervención. Y entonces, ¿qué sucede? Nombras un interventor. Hay 1000 ingenieros en el Perú. Nombras el interventor, interviene sus cuentas, bloquea sus cuentas. Y cautelaba los intereses del Estado. Pero claro, además hay una cosa más importante, como que ya lo tenían hecho con este señor Barata, creo que es, Así. 18 millones de dólares, 2 Porsche y una serie de cosas. Pero lo otro más interesante es que ya debería haber estado en la cárcel ese señor y otros funcionarios de Odebrecht. Y yo te aseguro que si el señor Barata, con una condena cerca de 20 años, hubiera cantado más que todito lo que dicen que quiere cantar. Pero eso es pasado, ¿no es cierto? Claro, Ahora porque vamos Barata al hoy futuro. goza de un conjunto de facilidades en Brasil. Primero, José, que lo sepa el pueblo, que se llevó sus 18 millones de dólares que estaban ya intervenidas, bloqueadas por el gobierno peruano. Ahora, ¿qué garantía tenemos nosotros con este acuerdo? ¿Por qué hay tanto secretismo? Y además, ¿podemos nosotros los peruanos confiar que a partir de este acuerdo, primero con Odebrecht y ahora recientemente se ha anunciado el de OAS, de poder establecer cuáles son las responsabilidades, cuáles son los actos de corrupción? Bueno, fíjate, a mí me llama, yo como cualquier ciudadano que me esté escuchando en las regiones, decimos, bueno, vamos a sacrificar el monto, no vamos a hablar de la indemnización, Dios mío, ya pagaremos esta situación, pero quiero verlos en la cárcel a estos sinvergüenzas, ¿no? Y saber no solo sus nombres, que diarios salen, sino ya de una vez que estén en la cárcel. Entonces, yo tengo la impresión, porque el fiscal, por ejemplo, no sé, creo que tiene 8 causas, nuestro fiscal héroe, que lo ha apoyado, José Domingo Pérez, y Carguancho, que hay una sala que le revoca todo, y revoca detenciones preventivas, impedimento de salidas, confiscación de bienes, y nadie dice nada. Y el fiscal tampoco llega a la Suprema reclamando. Pero el fiscal no creo que tenga solo 2 casos, me dicen que tiene 8, entonces yo digo, ¿por qué solamente se dedica a 2? Tienen que informarnos de los otros 6. Ese es el control político y los superiores que viene a ser. Pero ¿cómo hacemos en una fiscalía donde el fiscal superior que él sería Vela y por encima de ellos el fiscal de la Nación, si el fiscal provincial sale y un poco más y le menta la madre al fiscal? Y entonces, ahora, corrijo por lo que usted me dice, doctor Calle, que usted tiene la impresión, tiene la percepción que varios casos van a quedar impunes. Bueno, yo quisiera que no. Ahí venía. Yo quiero darle todo mi apoyo y esperanza a la labor de este convenio. Yo decía, podemos perder dinero, podemos perder todo, pero ya deberíamos tener algunas respuestas. Además, no olvidemos que desde el fiscal de la Nación anterior hasta hoy, Pablito, amigo, ¿cuántas veces han ido a Brasil? Yo creo que desde que empezó Odebrecht a cada rato van, vienen. ¿Y dónde están los detenidos? Por Dios, ¿dónde están las confiscaciones? Ahora, el Parlamento a esto debería ayudar, pues, José. En vez, mira, tenemos 2 semanas, creo, discutiendo su sueldo, sus inmoralidades. Por Dios, el Congreso podría ya haber aligerado la reforma en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, para que todas estas causas se vean casi como, no te diré infragantes, ¿no?, sino por lo menos sumarísimos, para no tener procesos de 10 años en estos casos de corrupción,
sino que sean rapidísimos, más aún cuando se trata de personas emblemáticas, aunque sean jueces ad hoc, para que las sentencias sean rápidas, por su honor de la personalidad y por la dignidad y el respeto que merecen todos los peruanos. Ahora, pero no veo a la luz, a ver, ¿tú ves algún caso que ya esté actuándose? Pero mire, yo quiero volver un poco al tema del ministro de Justicia, Vicente Ceballos. ¿Por qué? Porque el ministro dice hoy, nosotros no conocemos nada porque hay autonomía. Hace unos días el presidente de la República, Martín Vizcarra, decía, ¿no?, que era necesario, ¿no?, que las cifras por el derecho de indemnización eran unas cifras irrisorias, ¿no? Pero antes, antes de culminar el año pasado, el 2018, el presidente de manera tácita decía, ninguna obra tiene que tener contratación con las empresas consorciadas. Dicho de otra manera, ¿no?, con Odebrecht o con las empresas peruanas consorciadas, ¿no? Pero en este panorama ahora asistimos de que ahora hay un sector que dice, no, hay que dejar actuar a la Procuraduría, que actuar al Ministerio Público, pero tenemos voces discrepantes. Una, aunque no parezca, pero sí es una voz discrepante, la Vicente Ceballos, que dice, yo no sé nada de ese tema. Y el presidente dice, no, un momentito, tienen que aumentar las cifras, ¿no? ¿Cómo entender esto? Que en cualquier del mundo, o nos están meciendo olímpicamente, el presidente y todo, Ya no es un columpio, es un tobogán, entonces. Porque en cualquier lugar del mundo donde un ministro discrepa del presidente, presenta su renuncia de inmediato. Porque entonces el presidente, vamos al mismo los procuradores, quien saca al presidente quien saca al ministro es el presidente. Lo saca y lo pone el momento que quiera. Así que yo no sé hasta dónde llegue su autonomía, ¿no? ¿Cierto? Entonces, y no sé hasta dónde puede haber un ministro que no le informe al presidente, ¿eh?, y que no haya coherencia con el presidente. Entonces yo por eso le digo, señor presidente, por favor, ahora tiene un gabinete nuevo. ¿Cuándo empieza a luchar contra la corrupción? Porque hasta ahora no hay nada contra la corrupción. Deje ya de engañarnos, por favor. Y en este tema queremos respaldarlo al presidente. Nadie se puede negar en respaldar al presidente, pero que no abuse tampoco, ¿no? Y en este tema, por ejemplo, que tú dices, ya digo, si hubiera mucho secretismo, que lo conozcan pues las instancias que tienen el poder político en máxima plenitud, ¿no? Porque tampoco yo no le veo la razón. Lo que sí puede ser reservado y tiene que ser reservado y que no se guarda reservas con los colaboradores eficaces. Eso sí, en los nombres, en las pruebas, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y lógicamente, ¿cuál es la respuesta a ese secretismo? La actuación, tú lo has visto en cualquier otro lado. Estás hablando como senador y te están deteniendo. Está hablando el presidente en Brasil y lo están metiendo a la cárcel. Hoy han detenido al expresidente Temer en Brasil. Bueno, ahí tienes tú, pues esas son las colaboraciones eficaces, porque colaborador eficaz, vuelvo a repetir, no es solamente el que da la versión, sino que ya te prueba, te acredita. Entonces, si ya te está acreditando, yo no entiendo por qué. Aquí hay una relación de colaboradores eficaces bárbara. Ahora, yo te digo una cosa, José, que el pueblo recuerde y que me ayude, por Dios. Cuando salió esto, salió una lista de estudios de abogados, salió una lista de periodistas, salió una lista de un montón de gente vinculada a Odebrecht. Parece selectivo, pues, ¿no? Sí, pero no hay nadie, pues. O sea, luego... ellos están protegidos por ¿quién? El poder oculto, que lo hablé aquí, y que hay un poder oculto que está defendiendo bárbaramente todo. Háblanos con claridad, ¿quién mueve la cuna? Las grandes mafias, supongo, hay una mafia mayor, ¿no? Porque yo te voy a decir una cosa, ¿dónde pero empieza? Y por eso, fíjate, yo te hablo claro, aquí debería el pueblo preocuparse por la Junta Nacional de Justicia, que vuelvo a encontrar yo problemas. Acabo de venir en el camino y dice, el presidente de la Comisión de Reforma de Política ha entregado. Entonces, acá yo quiero hacerte una reflexión, y probablemente o ya no me invitas más, o definitivamente la gente te va a decir, o si no te tengo como permanente, la gente va a decir, no lo inviten al doctor porque nos agravia. Yo creo que, mira, somos tontos, oficiales, nos gusta el tema de la corrupción, porque yo te voy a hacer una simple pregunta y que va para el Congreso. ¿Es el año de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad? Muy bien. Las reformas políticas, desde que Rómulo y Remo, para entretenernos, se destetaban de una loba, nació Roma, nació Grecia, nació luego Britania, que hay una película ahora, Britania, y nace la Cámara de los Comunes, etcétera. ¿Qué quiero decir? Desde el origen, todas las reformas políticas las hace el Parlamento. Y cuando el Parlamento, digamos, no está allá porque son muchas, se hace una asamblea constituyente. Y eso está en el artículo 206. Y además, en una forma muy grotesca, y eso sí es bien serio, señor presidente, porque usted nos ha llevado a un referéndum, ojo que yo soy pro Senado, pero otro tipo de Senado. Pero usted nos ha llevado y el pueblo le ha dicho no
al Senado. Pero la comisión política... Y lo quieren meter. Y el presidente ha dicho, bueno, Y los vamos a parlamentarios, someterlo. ¿y entonces en qué quedó la voluntad del pueblo? Por Dios, es una burla. En todo caso, si eso quieren, que se someta a otro referéndum. Pero lo mejor sería que si quieren seguir burlándose del pueblo, se elija una asamblea constituyente. Pero entonces, para eso yo planteo 3 cosas inmediatas, ¿no? De inmediato, hoy, mientras están perdiendo el tiempo, deberían aprobar la reforma de elecciones internas en los partidos, el jurado nacional, los padrones que, como he dicho, 6 meses antes se presenten para saber quiénes votan o no dentro de los partidos, porque si ahorita hubiera una asamblea, va a ser la misma tragedia de los otros años. Y esto fortalece también a los partidos políticos. Pero aquí viene la otra pregunta: el año de la lucha contra la corrupción, el año de la lucha contra la impunidad. ¿Y quién preside la Comisión de Reforma Política? ¿Quién preside? Dime tú. Fernando Tuesta, ¿no? ¿Y Fernando Tuesta por qué fue separado de su cargo? ¿Por qué fue separado? Por corrupto. Fue separado por corrupto. O sea que el presidente nos da la titularidad de una presidencia en el año de la lucha contra la corrupción, en el año de la lucha contra la impunidad, quien ha sido separado de su cargo por corrupción, y más claro, por llevar, creo, una chica, darle un cargo, esos abusos que del poder, estaría Lescano, ¿no? En esa fuerza y después Chihuahua. Pero lo que yo les quiero decir, que eso es un agravio, pero más triste es que el Parlamento, que es la representación nacional, no se quiera ni a sí misma. No, y hoy estamos en una no discusión. Se respete ni a sí misma. Hoy estamos en una discusión, no, en unos fíjate, entredichos. no se respeta ni a sí misma porque admite, dialoga, le da tribuna, recibe con bombo y platillos esta comisión y después sale el presidente del Congreso en algo más serio todavía. Porque dice, no, eso me parece correcto. Nosotros vamos a hacer la reforma, nosotros vamos a contratar un organismo internacional, nosotros vamos a llevar el debate a las asambleas. Señor presidente, mi querido amigo, compañero, por favor, yo le digo una cosa: si usted desea gastar, pague a este modesto profesional esos honorarios internacionales, porque la reforma es tan sencilla que yo te la planteo así. Vamos, están hablando, viejo, de repetir la historia del Senado. Fíjate lo que dicen ahí, que el Congreso se renueve por mitades. Así es. Y yo creo que habrán leído los politólogos especialistas que esas reformas se hacen en congresos de 500 miembros. Nosotros somos 130. Entonces, y con un Senado que creo son 50, ¿no? Y ir hablar de la no reelección como si fuera... Eso es populismo puro. Porque parece que estuvieran vendiendo el odio que hay al Congreso para evitar tener calidades también. Porque si no hay reelección en nada, en actividades, ¿cómo mejoras, cómo haces tú que la gente tenga un estilo? Una cosa es tú, que quien delinque vaya a la cárcel. Para eso es el tema de la inmunidad. Pero jugar con que vamos a proponer un Senado, que no haya reelección... ¿Qué manera además, de burlarse de la gente? Además con un Congreso totalmente devaluado, ¿no? Mira, la cosa es tan simple, yo te diría. Primera reforma, que el periodo del mandato del Congreso actual de 130 sea de 2 años y medio. O sea, a mitad de periodo, no la mitad, sino todos los congresistas, con derecho a reelegirse. El voto, que aprenda también a ser partícipe, va al sufragio, ¿no? Y que sea elección en fecha distinta a la presidencial, para que así crezcan liderazgos legislativos, no que te arrastra la campaña millonaria presidencial y saca 50, 20, no. En una fecha el presidente y en otra fecha el Parlamento. Con eso has avanzado bastante, más la ley que estamos hablando de partidos, 8 meses antes los padrones, 6 meses antes a elecciones primarias para todos los cargos, también para los partidos políticos. El tiempo es breve en la radio, te lo puedo explicar otro día más técnicamente. Pero con esa solución, y otra cosa muy importante, la reforma del voto voluntario. Ya que sea el voto voluntario. Ahora veo que más bien quieren que siga obligatorio. Es más, quieren pagarle a los mesas. Oye, estamos quitando una formación de conciencia cívica que ya existía y practicada en el Perú, de responsabilidad de ir a ser miembro de mesa. Los peruanos estamos acostumbrados. Ahora que haya fallas, sumémosle las sanciones a los que no vienen, ¿no es cierto? Pero yo no sé qué piensan. Y lo reciben con bombo y platillo, ¿no? Yo no sé si nuestro presidente del Consejo de Ministros, pero ha sido un poquito más, ¿qué te digo?, cuidadoso, ¿no? No ha ido a decir vamos a debatirlo. Entonces, si tanto quieren debatir, que se haga la reforma electoral y vamos a una constituyente, porque entonces, ahora, porque acabo de decir, es que es gracioso, dicen el referéndum, el otro dice vamos a ir todas las regiones. Conclusión, quieren que el pueblo lo haga, que elija pues. Porque entonces solamente el único soberano es la constituyente, que lo puede todo. Eso es la verdad, ¿no? Me quedan 3 minutos. No te quería conversar contigo porque me has traído una serie de apreciaciones previo a esta conversación, de referido
a los ingresos de los parlamentarios, ¿no? Ya. A ver, ¿cuál es tu punto de vista, no? Porque tú me indicabas Yo lo que digo es lo siguiente, me da mucha pena que tengamos que el pueblo sepa, no sé si 2 semanas o 3, discutiendo cuánto gana un parlamentario, sinceramente, o que se llevó 2.000 soles. Primero, que si hay delito, lo hay, porque los delitos están tipificados en sus fechas. Y si eso es delito, no pierde el tiempo el Congreso y que el Ministerio Público los tipifique, pide levantamiento de inmunidad y que los sancione. El robo es 1 o 1 millón. Y eso es ser parlamentario, ser presidente. El pueblo debe empezar a ver que funciona la Constitución, funcionan las leyes, porque si no, quien va a tipificar es el Congreso. Dios mío, pues no se va a tipificar nada, ¿no? Es un absurdo. Ahí, por ejemplo, hay otro agregado de la inmunidad. Yo te hago una pregunta, José, le pregunto al pueblo. ¿Quién pide que se levante la inmunidad y por qué? ¿Lo pide el fiscal o lo pide el presidente de la Suprema para ejecutar y condenar a un parlamentario, a un miembro del tribunal, a alguien que tiene inmunidad? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora dice, pues qué sabios son, por Dios, ¿no? Ahora dice, la Suprema misma que le levante. Oye, por Dios, o sea, la Suprema, yo que te quiero condenar, te voy a levantar, por supuesto. Que lo pasen al Tribunal Constitucional, en todo caso, que es lo correcto. Yo he escuchado decir, en otros países la Suprema, se olvidan que es en otros países donde no hay Corte Constitucional. Y lo que hay es salas constitucionales dentro de la Supreme Court, o casaciones constitucionales como la Supreme Court americana, la Supreme Court norte argentina, la Suprema Corte de Costa Rica, que tiene salas autónomas, sí. ¿No? Pero que lo vea como tal la Suprema, imagínate. Entonces, yo no sé, pues por eso, no sé dónde está el Parlamento. Yo reclamo al Congreso esta situación. Ahora, termino con lo de los sueldos. En el Perú, en nuestro amado Perú, existen jerarquías en la Constitución. Presidente de la República, artículo 99 de la Constitución. Representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, etcétera, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Quiere decir que debemos respetar esa jerarquía. Alguna vez salió una norma, que creo se derogó, que nadie puede ganar en el país más que el presidente. Y no me parece mal. El presidente pone la pauta y de ahí para abajo todos. Pero en nuestro país, muchos ganan más que el presidente, resulta que los ministros ganan más que los congresistas. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo es la nuez aquí? ¿No? ¿Cómo es? Esto está mal, pues debería respetarse esta jerarquía, ¿no? Debería respetarse. Ahora, yo no sé pues quiénes defienden, quiénes son los líderes del Parlamento, ¿no? Porque sería bueno que la prensa también saque cuánto gana el presidente de Petroperú, cuánto gana el Contralor General, y cuando hablo cuánto gana es con todos los otros beneficios, ¿eh? Y sepa la gente, sepa nuestro pueblo, y les pido su apoyo, aunque no me lo dieron en su oportunidad, que cuando se dejó sin efectos la tributación para los sueldos en Navidad y en julio, la gratificación, se aprobó en forma general. Yo planteé que sea solo hasta los que ganaban 8.000 soles. ¿Y sabes por qué? Que lo sepan, en Navidad, en fiestas patrias, mientras que usted recibe 200 soles, el ministro se lleva 60.000, el presidente de Petroperú seguro más de 100.000. ¿Le parece eso correcto, José? Entonces, tengo la sensación que los que estamos mal somos todos los peruanos, pues, porque no tenemos el coraje. Acabamos de ver lo que pasa en Francia, y no hay que irse muy lejos, aquí nomás en Puente Piedra, 4 Puente Piedras, y se ponen en orden las cosas para poder, no estoy generando la violencia, si mañana soy juzgado, puedo explicar qué es lo que quise decir, pero lo que sí creo es que tenemos que haber ciudadanos, por nuestros hijos, por nuestra niñez. La paridad está en la independencia y la igualdad. Eso se lo digo con todo cariño. Me ha quedado Mi estimado doctor Fernando Calle, como siempre, muy grato haberlo tenido acá, y con seguridad vamos a seguir conversando de estos temas. Pero sí quería que no se nos siga tonteando, y que el pueblo sepa y comience ya a reclamar porque ¿sabe por qué lo digo? Pues ya cansa, ya rompe la dignidad, y si uno conoce te sientes el más idiota de todos, pues porque abusa, pero igualmente abusa de todos nuestros compatriotas. Dios salve a la patria, ilumine a las mentes de nuestro Parlamento para tener pronto un tribunal que ya es necesario, y mejoren la ley de la Junta Nacional para tener un nuevo consejo. Bien, estuvo con nosotros don Fernando Calle Hayen, constitucionalista, en su momento magistrado del Tribunal Constitucional, analista político. RCR, la red que comunica y une al Perú.